Era una persona con depresión, con un carácter difícil y lamentablemente yo trataba de refugiarme en los amigos al grado de llegar a convivir y tomar, beber, y yo quería llenar de esa manera mi vacío que yo tenía. Sentía angustia, tristeza a la vez, de querer arreglar todo y no poder arreglar nada, o sea, no podía arreglar nada. Y de repente sí me desesperaba y llegué, o sea, yo trataba de conciliar el sueño y no podía dormir, y así estuve pues bastante tiempo de no poder dormir. En ese tiempo uno se considera que es una persona normal, que no le hace daño a nadie, y aparentemente uno cree vivir una felicidad que no es real. Y yo decía, pues, ¿por qué si yo no le hago mal a nadie? ¿Por qué yo tengo que vivir esta situación? ¿Por qué todos estos problemas? Entonces yo no encontraba una respuesta al momento y eso me generaba, pues, pues sí, me generaba una desesperación de yo querer hacer algo para cambiar mi vida. Yo me preguntaba que si Dios existía, ¿por qué yo viví esta vida? Y esa fue la etapa más difícil que viví. Y escucho hablar de un Dios vivo, de un Dios que transforma vidas. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es el Espíritu Santo? Entonces fue cuando yo llego y encuentro que mi vida empieza a cambiar. Pude dormir, pero aunque yo iba avanzando en una parte, internamente yo me sentía vacía. No había algo que llenara ese vacío que yo sentía. Y cuando yo escucho hablar del ayuno de Daniel, yo decido colocar mi vida, entregar mi vida a Dios, y yo me enfoqué solamente en buscar el Espíritu Santo. Yo entraba en mi habitación, doblaba mis rodillas y yo decía, Señor, yo quiero que tú te apoderes de mi vida, yo quiero conocerte, yo no quiero solo oír hablar de ti. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, mi vida cambió totalmente, me reencontré conmigo misma, me vino esa paz que no tenía, la alegría, le encontré el sentido a seguir viviendo, a tener sueños, a colocar metas. Hoy en día yo me siento plena porque Dios llenó mi vacío. Ese vacío se llenó. El Espíritu Santo es mi mayor tesoro porque Él me dio vida, me rescató y lo más importante, me dio esa certeza de que mi vida de que yo ya no estoy más sola, de que Él tiene el control de mi vida, y a partir de ese momento yo pude ver y conocer a este Dios vivo.